Así que fabricamos un estilo de vida amoral, pensando que no existe un absoluto con el cual medirlo. Es algo que se pone al día con usted. Así es, se pone al día con usted. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el Dr. Ravi Zacharias, autor y apologista cristiano. En el programa de esta semana, escucharemos la conclusión de la prédica del Dr. Zacharias, titulada Un mensaje ancestral, medios modernos para un mundo posmoderno. Mi compañero de viajes es un amigo llamado Walter. Cuando su esposa Patricia estaba esperando un bebé, el doctor le dijo que había una probabilidad del 100% de que sería un bebé deformado y le dijo que lo abortara. El 100% de probabilidad. Había presión, presión y más presión, hasta que finalmente ella dijo, pase lo que pase, voy a tener este hijo. Y ella lo tuvo. El pequeño ahora tiene 5 años de edad. Está al borde de la genialidad. En verdad, al borde de ser un genio. El otro día, él estaba jugando en nuestra casa. Miró a su mamá y le dijo, Dios me ha dicho hoy que debemos almorzar hamburguesas. La madre hizo una pausa y le respondió, pero Dios todavía no me ha dicho eso a mí. Las madres están todas formadas en la misma escuela, ¿verdad? Así que el pequeño hizo una pausa y le volvió a decir, ¿no se supone que Dios tiene que confirmarte con otra persona cualquier cosa que Él te hable? Él tiene 5 años. Ella se detuvo, tratando de descubrir su único escape, y dijo, supongo que sí. Entonces él volvió a decirle, Mami, ¿estás segura de que estás escuchando a Dios? Hay una historia tras otra con este pequeño. Está tan avanzado en relación al resto de su clase. Ellos acaban de reunirse con la maestra hace poco y le dijeron que el niño está tan adelantado en relación al resto de los niños que no sabían qué hacer con él. Y sin embargo, pensamos que sabemos tanto y tenemos la audacia de decirle a una madre, deshágase de ese niño. ¿Qué le diremos a Dios cuando estemos frente a Él y nos quejemos de todas las cosas que queríamos hacer? Entonces, Él se volverá a nosotros, nos mirará y dirá, les envié unos cuantos millones de niños que podrían haberlos sacado del desierto, pero no los dejaron entrar a su mundo. Sé que hay un punto de incomodidad. Sé que es algo delicado, pero algún día tendremos la retribución por ello. En nuestras escuelas de renombre enseñamos que toda la ética es relativa, que no hay absolutos, y luego, cuando se convierten en la cabeza de compañías importantes y viven como si la ética fuera relativa, queremos ponerlos tras las rejas. Y pensamos que simplemente podemos seguir imprimiendo billetes para salir del aprieto sin nada que lo respalde. ¿Quién lo dice? Así que fabricamos un estilo de vida amoral, pensando que no existe un absoluto con el cual medirlo. Es algo que se pone al día con usted, hasta que se dé cuenta de que sí existe algo llamado honor. Incluso uno de los padres fundadores de los Estados Unidos dijo, la democracia se destruirá a sí misma si no tenemos un marco de referencia moral en el cual basarla. ¿Cómo encuentra un marco de referencia moral horizontalmente? Así que volvemos a ese día, hace 2000 años, en el que el apóstol Pablo está de pie delante de un hombre indulgente cuya vida no tiene límites morales, y él le habla sobre la justicia. ¿Cómo puede enlazar estas dos cosas? La única manera en la que creo que él podía haber entrelazado esto es porque se basa en las Escrituras. Él era hebreo de nacimiento. Había estudiado en una escuela griega y era ciudadano de Roma. Los hebreos nos han dado nuestras categorías morales, los griegos nos han dado nuestras categorías filosóficas, y los romanos nos han dado nuestras categorías legales.
Estas tres deben encontrar un punto de referencia para el por qué algunas cosas son buenas y otras son malas. Los hebreos hallaron su personificación en la luz. El Señor es mi luz. Él me muestra el camino. Esta es la luz que alumbra a todos los que entran al mundo. Las personas que estaban en tinieblas dicen haber visto una gran luz. Era la claridad guiadora que tenía su raíz en la persona de Dios. A los hebreos les pertenece esta tradición singular de que las ideas no se sustentan en sí mismas, no están con sus pies plantados en el aire, sino que están enraizadas en el carácter personal e indestructible de Dios, en el cual no hay contradicción. Para los griegos, el conocimiento les permitía movilizarse, construir las academias, enseñar filosofía, hablar de las virtudes, pero no estaba enraizado en una persona. Así que, para los griegos era el conocimiento. Para los hebreos era la luz. Para los romanos era la gloria. El arte del Estado se convirtió en el arte del alma, al diseñar el alma según el Estado. Así que, para los hebreos era la luz, para los griegos era el conocimiento, y para los romanos era la gloria. Aquí estaba un hombre que era hebreo de nacimiento, ciudadano romano, y que había estudiado en una ciudad griega. Y les dice, Dios, que hizo que la luz brille en las tinieblas, hizo que la luz brille en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es su fuente de justicia. Es ese Jesús que usted y yo predicamos. Presentamos a Jesús como la suma y la sustancia de la justicia. Cuando piensa en ello, no hay otra personalidad en la historia a la que se pueda ver de esa manera. Ninguna. Cuando escribí mi libro sobre una conversación imaginaria entre Jesús y Buda, que se llama El Loto y la Cruz, no sé con cuántos monjes y académicos budistas conversé, pero cuando hablábamos sobre la pureza de la vida, ellos ponían a Jesús como el ejemplo por excelencia de alguien que representaba la justicia. Así que no le mostramos a la gente una serie de leyes, le mostramos a la gente una persona, y esta persona viene con gracia y verdad para ofrecernos a usted y a mí, no una condenación per se, sino para ofrecernos a usted y a mí el perdón de un estilo de vida que se condena a sí mismo. La ley moral nos alcanza, pero Él era el cumplimiento de la ley y se vuelve a usted y a mí para decir, te perdono. Tenemos la belleza. También, Alistair McGrath, con quien a menudo he trabajado en el mismo equipo en Inglaterra, y Alistair muchas veces ha dicho que lo que más le gusta de una apologética hecha de la manera apropiada es aquellos que presentan a Cristo en toda su belleza. Así que primero hemos visto el punto de referencia. Ahora llegamos al punto de relevancia. Pablo comienza a hablarle a Félix sobre el dominio propio. ¿Cree que Félix podía conectarse con eso? Cuando usted habla sobre el dominio propio con cualquier persona, se podrá conectar con ellos porque para la mayoría de nosotros el problema no es que sepamos o no sepamos algo, sino que no vivimos según lo que ya sabemos. Esa es una enfermedad común de la que usted y yo padecemos a menudo. Y Pablo entendía eso. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no deseo hacer, eso hago. Lo que hago al final es algo que detesto. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El dominio propio. Le diré una cosa. Si alguien pudiera ofrecer una fórmula mágica para el dominio propio, tendría audiencias a reventar por doquier. Nuestro mensaje debe ser relevante para la audiencia a la que hablamos. Cada vez que voy a China, a Hong Kong o incluso a Singapur,
Para el caso, puedo ver audiencias de jóvenes de negocios exitosos. En Singapur han acumulado grandes riquezas. En Hong Kong los negocios están prosperando y floreciendo. Y ahora vemos que China también se llena los bolsillos por su trabajo, hasta el punto que surgen magnates. La fabricación de bienes ha llegado a inspirar libros como El mundo es plano, de Friedman. Hay una nivelación de la economía, y de muchas maneras parece haber una inclinación en la que el Oriente está comenzando a controlar. De muchas maneras, ellos son nuestros dueños ahora. Y sin embargo, cuando me siento frente a las audiencias en China, recuerdo que tuve una discusión en una mesa redonda en una universidad prestigiosa en Beijing. Los estudiantes estaban preguntando acerca de Dios. Estaban hartos de solo hablar de ética. Eso no es inspirador de ninguna manera, porque puede ser fácilmente manipulado por la persona más poderosa en la habitación. Pero ellos querían saber acerca de Dios. ¿Cómo conocer a este Dios? ¿Cómo conectarse con este Dios? ¿Cómo relacionarse con este Dios? Pues a través de la oración, ese maravilloso regalo que Dios nos ha dado a usted y a mí para darnos cuenta en nuestra soledad de que no estamos solos, que Dios nos ha creado para una relación. Eso fue lo que dijo Agustín. Tú nos has creado para ti mismo, y nuestros corazones están angustiados hasta que hallen refugio en ti. Imagina estar en un mundo en el que está sellado y no tiene a ningún ser querido. Los hogares sin padre pagan un alto precio. Piense en un mundo sin un padre. Por eso me gusta cuando mi Señor nos enseñó a orar Padre Nuestro. Y usted comienza inmediatamente con la relación. ¿Qué clase de relevancia tenemos para ofrecerle hoy en día al mundo? Le sugiero lo siguiente: una comunidad que sabe cómo reír, cuándo llorar y cómo cuidar. Si no tenemos una comunidad para ofrecérsela a la sociedad, hemos perdido el último punto de contacto con el mundo posmoderno. Si hay una cosa que el posmodernismo todavía afirma, es la comunidad. Y cuán desesperadamente necesitamos esa comunidad. Es la adoración la que en última instancia será la forma más poderosa de evangelismo en nuestro mundo, en la que las personas sepan cómo celebrar, cómo reír y cuándo llorar, porque tienen una conexión común con Dios que les atrae los unos hacia los otros. Relevancia. El mundo tiene una mano abierta que busca desesperadamente algo a qué aferrarse, algo en donde apoyarse. Permítame sugerirle que ese algo es la adoración. La definiré para avanzar al último pensamiento antes de cerrar. El arzobispo William Temple ha definido la adoración como la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es un despertar de nuestra conciencia por su santidad, la alimentación de nuestra mente por su verdad, la purificación de nuestra imaginación por su belleza, la apertura del corazón por su amor y la sumisión de la voluntad a sus propósitos. Todo esto, reunido en la adoración, es la mayor expresión de lo que somos capaces. Esto que William Temple nos dijo hace décadas es que el mayor apetito se satisface cuando usted puede estar unido en medio de la diversidad de su vida en el interior, y todo esto se sostiene por lo trascendente y lo sagrado. La adoración se trata de imaginación, corazón, voluntad y mente. Una iglesia que no sabe cómo adorar pronto se volverá irrelevante. Usted puede solo entretener hasta cierto punto. Solo cuando usted está conectado por lo sagrado puede honrarlo,
porque sabe que lo sagrado en última instancia tendrá una lealtad trascendente por sobre todas las demás inclinaciones que podrían hacer que usted y yo nos alejemos de todo. Hay un punto de referencia, hay un punto de relevancia, y finalmente hay el punto de alteración. Pablo les habló del juicio que está por venir. Es tan difícil para nosotros entender esto hoy en día. ¿Sabe? Cuando Charles Darwin renunció a su fe, no fue a causa del naturalismo. Él luchaba con eso. Pero aquello con lo que no pudo ponerse a cuentas era el juicio final. Lea su biografía. Él la consideraba una doctrina condenable. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Qué pasa con un mundo en el que no hay justicia? ¿Ese es el mundo que usted quiere? Y cuando entendemos bien, nos damos cuenta que la justicia de Dios está tan empapada de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Las últimas palabras de Mahoma fueron: que perezcan los judíos y los cristianos. No debe haber dos fees en Arabia. Las últimas palabras de nuestro Señor fueron: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Son dos mundos completamente diferentes. Y esa es la razón por la que en el uno usted tiene que hacer obras, obras, obras y obras para ganarlo. Y la Biblia nos recuerda que nunca podremos ganarlo. En lugar de eso, Él nos mira y dice: perdona a esta persona, porque no sabe lo que está haciendo. La gracia de Cristo es tan hermosa. Hay una amplitud en la misericordia de Dios, como la amplitud del mar. Hay una bondad en la justicia de Dios que es más que libertad. ¿Lo comprende? ¿Sabe quién lo comprende mejor? El que ha sido peor entre nosotros cuando ha sido perdonado. Esa es la razón por la que esa mujer se acercó a Jesús con el ungüento de alabastro y lo derramó a los pies de Jesús. El fariseo que estaba mirando la escena decía: si tan solo él supiera la clase de persona que es esta mujer, no dejaría que lo toque. Y Jesús sabía lo que estaban pensando, así que dijo: tengo una pregunta para ustedes. Si una persona tiene una deuda de 50 y otra una deuda de 500, y las dos fueran perdonadas, ¿quién sería la más agradecida? Y el fariseo respondió: aquella a la que se le perdonó 500. Entonces Jesús le dijo: Simón, estás mirando a esta mujer. Ella tomó lo que tenía y lo derramó sobre mí como una expresión de su adoración, porque ha sido perdonada mucho. Mi hija trabaja en el rescate de mujeres de la industria del tráfico sexual y a los niños infectados con el SIDA. Ella viaja por todo el mundo a causa de ello, buscando las necesidades, y luego buscando la forma de suplirlas. Hace algunos años, ella me trajo consigo a una mujer llamada Noline, de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Noline había vivido como prostituta por muchos años. Tenía hijos que nacieron a causa de su estilo de vida, y creo que perdió a 2 de ellos y solo le quedaba uno, al que se aferraba y no quería perder a este hijo, un pequeñito precioso, que estaba con ella. Mi hija Noemí buscó la manera de levantar fondos para que Noline abandone ese horrible negocio y se involucre en otra profesión. Entonces, Noline fue a la escuela de gastronomía y estudió para ser chef. Se graduó y en su testimonio ella dice: ahora ya no soy una prostituta, soy una chef, soy una chef. Y su historia de nuevo valor en la vida, de nueva valía, de nueva esencia, es que ella ya no se define por venderse a sí misma físicamente. Ella se define por los valores que expresa debido a su realidad y su valor espiritual. Así que, cuando compartimos el punto de alteración, le decimos a las personas
que es la gracia de Cristo la que ofrece rescatarnos de una vida de autodestrucción? Estas son preguntas difíciles, así que cuando Pablo terminó su punto de referencia, su punto de relevancia y su punto de alteración, Félix comenzó a sentirse terriblemente incómodo, porque la inferencia racional de todo ello era muy clara. Entonces Félix lo envía a otro lugar y dice, aléjenlo. ¿Sabe por qué? Él esperaba que Pablo le ofreciera un soborno y de esta manera quedar libre. Pero si Pablo le ofrecía un soborno a Félix, sus puntos de referencia, relevancia y alteración no hubieran tenido ningún efecto. ¿Entiende lo que quiero decirle? Todo hubiera sido nulo por el hecho de que Pablo hubiese violado los imperativos morales de los que estaba predicando. Mary Chaplin escribió el libro De quienes el mundo no es digno. Ella cuenta la historia de un joven evangelista llamado Yakov, creo que estaba en Rumanía o Albania. Él solía ir a evangelizar en las aldeas hasta que conoció a un hombre, un escéptico, llamado Zimmerman. Zimmerman era un hombre muy duro. Este miró al evangelista y le dijo, ¿sabe una cosa? Yo los he estudiado a todos ustedes. Ve al sacerdote que vive debajo de esta calle, con su garbo, con su túnica, con sus grandes cruces. Ve toda la violencia, la corrupción, todo el vandalismo que ocurre. No me traiga el nombre de Cristo. He visto cómo son ustedes. No me hable. Pero Yakov quería hablar con él, no acerca de la iglesia, no acerca de los sacerdotes, sino acerca de Cristo. Sin embargo, Zimmerman no quería saber nada al respecto. Yakov seguía buscándolo hasta que un día le dijo, Zimmerman, tengo una pregunta para usted. Suponga que le robo su abrigo y un día entro en un banco para robarlo usando su abrigo. Y al huir de la policía no pudieron alcanzarme, pero reconocieron su abrigo. Entonces dicen, ese es el abrigo de Zimmerman. Entonces, si yo robé ese banco, pero la policía reconociera el abrigo y vinieran a arrestarlo a usted, ¿qué diría? Diría, yo no lo hice. Zimmerman entendió a dónde quería llegar y finalmente llegó el día en que Zimmerman, viendo la magnífica vida de Yakov, dobló sus rodillas delante de Jesucristo, se levantó del polvo después de preguntar cómo hacerse cristiano. Y Yakov le enseñó a hacer una oración sencilla para comprometer su vida al Señor. Cuando Zimmerman se levantó después de haber estado de rodillas, se limpió el polvo y dijo, Yakov, gracias por estar en mi vida. Usted usa muy dignamente el abrigo de Cristo. La apologética por excelencia no es simplemente el punto de referencia, relevancia o alteración, sino como usted usa el abrigo de Cristo, porque ahí es cuando el argumento tiene sentido. De otra manera, es algo puramente abstracto. Que Dios le bendiga ricamente mientras transmite estas verdades en estos últimos días. La próxima vez que se conecte a Internet, le invitamos a que visite rzim.org/es. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.